Saludos, bienvenidos sean todos una vez más a este tu programa de Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Hoy en una entrevista con el reverendo Abiud Torres, director del Departamento de Misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la región sudeste de los Estados Unidos. Abiud, bienvenido, pastor. Encantado de tenerle aquí con nosotros en este día. Gracias por la invitación y saludos a todos los que están en sintonía con nosotros en este día. Amén, qué bueno. Hoy tendremos una entrevista muy interesante. El hermano y pastor Abiud Torres tiene un testimonio muy hermoso, también un testimonio a raíz del trabajo que ha estado realizando en el Departamento de Misiones. Pero antes quiero decirle que estamos originando por Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en Orlando, el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza of Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts. Tels TV en Uruguay. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven desde Uruguay. En DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Chile, Perú, por cable televisión. Radio Vino Nuevo en Missouri, Roku TV y Apple TV, y también nos puedes conseguir a través de YouTube y Facebook a través de Corazón a Corazón, la entrevista. Qué bueno recibirles una semana más, un martes más con nosotros. Y en este día, como les dije anteriormente, tenemos a nuestro reverendo Abiud Torres. Abiud, nos gustaría saber cómo ha sido y cómo fue esa niñez de Abiud Torres. ¿Quién fue Abiud Torres en su niñez? ¿Quién fue su familia, sus amistades, sus hermanos? ¿Cómo se desarrolló esa niñez? Pues mira, Gilberto, tengo que decirte que yo tuve la gran bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Qué bien. Vengo de un abolengo ministerial. Mis abuelos son pastores, tengo tíos que son pastores, primos. Mis padres fueron pastores y mis hermanos también hoy sí son pastores. Mi niñez fue una niñez que la eché prácticamente en la iglesia. En la iglesia todo el tiempo. Era un niño muy tímido, aunque la gente no lo ve así, pero sí, era muy tímido en mi niñez, a tal extremo que varias veces ocupé la posición de presidente de los niños. Sí. Y cuando tenía que hacer algo, como predicar o algo, siempre delegaba en mi hermano porque me temblaban los pies, me temblaba todo y no me atrevía a hacerlo, de tan tímido que era. Pero por otro lado, cuando niño, pues me desarrollé en la iglesia, era músico. Dios me dio la oportunidad, y ya en mi adolescencia, ingresar a la Escuela Libre de Música de Humacao. Fui parte de la rondalla de Humacao. Participé en varios festivales musicales. ¿Qué instrumento? Yo tocaba, en aquel tiempo, en la rondalla tocaba la mandolina. Luego también me dediqué a la guitarra, pero también desde muy temprano toqué la batería. Esos eran los instrumentos en la cual me desarrollé. También fui músico en la iglesia desde muy chiquito, muy niño. Así que mi niñez fue esa. Todo el tiempo en la iglesia, con mis padres, con mi madre. Somos de Humacao, aquí en la ciudad de Humacao. Nos criamos y pues todo el tiempo en la iglesia y en asuntos de la iglesia. Qué bien. Hermano, pueden escuchar que están cantando Happy Birthday, pero es que estamos en vivo y a todo color. Y estamos aquí en las oficinas de la Iglesia de Dios Pentecostal, las oficinas centrales, y allá uno de nuestros hermanos pues cumple años y le están cantando así, pero eso es parte de la alegría y el gozo de nosotros los pentecostales. ¿Y sus padres, sus hermanos, en qué entorno se crió? Bueno, mi padre conoció al Señor huérfano de padre.
quedó huérfano de padre desde muy, muy pequeñito y se levantó. Él fue el que prácticamente sostenía casi a su mamá. Desde muy temprana edad tuvo que abandonar la escuela e irse a trabajar a limpiar zapatos, y precisamente limpiando zapatos, un día tropezó con un pastor que le estaba limpiando los zapatos, y el pastor lo invitó para una escuela bíblica. Él fue a la escuela bíblica, allí en esa escuela bíblica aceptó al Señor a la edad de 7 o 8 años. Luego invitó a su mamá y mi abuela lo acompañó a la iglesia y también hizo profesión de fe. O sea que mi padre desde muy temprano, desde muy niño, conoció al Señor y servía al Señor. Ellos eran de Collores, de Humacao, de un barrio de Humacao. Y ahí se levantó mi mamá pues hija de un ministro, ya fallecido hace años, que partió con el Señor. También iban a la iglesia de Buenavista de Humacao. Mi madre nació en los caminos del Señor, se crió. Así que toda la familia mía, el contorno mío es cristiano. Eso de yo decir, me codeé de gente que no servía al Señor, no. Todo lo que oía, todo lo que respiraba, todo lo que veía, era todo en que nunca ha conocido lo que nosotros le decimos el mundo. El mundo, no. Nunca. Qué todo bendición. Todo el tiempo. Qué bendición. Sí, es una bendición, un gran privilegio. El Señor me dio desde muy temprana edad. Qué bien. Y entonces, ya había músico en la iglesia desde niño, y esa juventud había, como me imagino, porque la lógica me dice que ocupó presidencia de jóvenes. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate. Yo cuando estaba en Puerto Rico, te tengo que explicar esto, porque mi padre, el Señor lo llama a la pastoral. Ya yo era un muchachito ya como de 7 o 8 años. Lo llama a la pastoral y fue a levantar obra en un barrio, un campo de juncos, le llamaban el Mangó de Juncos. Y mi padre se lanzó a abrir obra en ese lugar, y allí levantó una iglesia, construyó templo, dejó templo hecho. Y estando en ese lugar, que yo ya estaba como joven, allí me desarrollaba como joven, tenía hasta unos noviecitos para aquel entonces. De repente Dios lo llama a él para el campo misionero. Y tengo que explicar esto para decirte cómo fue parte de mi juventud. Lo llama al campo misionero para la República Dominicana. Fue un choque para mí grande porque, como te digo, estaba cómodo. Hay cosas que no entendía, aunque nací en la iglesia. Hay cosas que para mí no eran comprensibles para aquel entonces. Dios llama a mi padre para el campo misionero. Mi padre pues se reúne con nosotros y mi mamá, y nos explican el asunto de irse a República Dominicana. Y ahí pues tengo yo un choque con mi padre, y le cuestionaba que no tenía que dejar la iglesia que él levantó, que él pastoreaba, que estaba cómodo, y nosotros estábamos bien, estábamos como líderes de la iglesia, eran los músicos, para ir a un lugar que no conocíamos, que no teníamos amigos, que esto y lo otro. Bueno, pero mi padre fue bastante firme y dijo, bueno, tú eres un muchacho todavía, no te sostiene, no te manda, Dios nos llama, te llama a ti. Nos vamos y tenemos que irnos, salir a República Dominicana. Allí quizás los primeros meses fue chocante para mí, frustrante, pero allí Dios trató conmigo. Un cambio terrible. Tremendo, pero Dios trató conmigo fuertemente. Allí fue donde el Señor puso el deseo de yo estudiar la palabra. El instituto para aquel entonces no existía en República Dominicana. Se abre precisamente por la insistencia nuestra, de mi hermano mayor y este servidor, de estudiar la palabra. Fuimos a Puerto Rico y por algunos meses que no tenía la edad completa, no me aceptaron en el Instituto de Puerto Rico, y entonces se abre el Instituto en República Dominicana. Ahí comenzamos, estudiamos, un gran número de jóvenes nos graduamos, y Dios empezó a trabajar conmigo allí donde me llamó. Ahí es que Dios empieza a llamarme fuerte al ministerio. Terminando el instituto me lancé al evangelismo, estuve como evangelista. ¿Qué edad tenía Viu para ese tiempo? Tenía 18 años. 18 años, empezó joven. Sí, 18 años. Empecé en el evangelismo. A los 17 y medio ya estaba predicando, y a los 18 ya estaba de pleno en el evangelismo.
Entonces ya a esa edad, casi ya rondando, bueno, a los 19 me caso y pues me traslado a Puerto Rico. Me traslado a Puerto Rico a la iglesia madre, la iglesia de Humacao, donde me crié en mi niñez. Allí empezamos a desarrollarnos como líderes. En la iglesia montamos una agrupación evangelística, tocábamos, cantábamos y predicábamos. La agrupación se llamaba Manuel, nunca me olvido. La agrupación de Manuel, donde el Señor nos permitió incursionar en varios viajes misioneros fuera de Puerto Rico, y allí en la isla visitamos muchas iglesias. O sea, mi juventud la dediqué también al Señor como músico, como cantante y como predicador de la palabra. Y entonces ya la misión, las misiones, ya desde jovencito vienen inculcándose en el corazón, porque, ¿sabes? Papi lo llaman, a papá lo llaman al campo misionero. Eso es así. Usted tiene que ser parte de eso, porque usted no se gobierna, todavía usted lo mantiene, tiene que llegar a ese lugar, pero en ese lugar Dios tenía un propósito, y era que allí se preparara. Allí conoció a su esposa, allí el Señor hizo el package y lo lanzó. Eso es así. O sea, es que para Dios no hay casualidades. Dios no hay casualidades. Sí, hay cosas que uno no entiende en un momento dado, pero luego que pasa el tiempo, yo dije, caramba, a la verdad que Dios estaba en todos los caminos, todos los planes, todo este asunto. Qué lindo. Donde me estaba preparando para lo que me iba a llevar más luego. Y hasta donde lo ha traído hoy. Eso es así. Y entonces, una vez llega a Humacao nuevamente, Humacao es un pueblo de Puerto Rico, sí, en la parte este. Una vez llega allí, ¿qué comienza a suceder en la vida de Abiu Torres, ya casado, con una familia, y regresa nuevamente a su casa? Pues fíjate, como te dije, llego a Puerto Rico, voy a la iglesia madre de Humacao. Allí estaba pastoreando para aquel entonces el compañero David Ramos, que fue también el ejecutivo de parte del Ejecutivo Internacional y Regional de Puerto Rico. Es el historiador, fue el historiador de nuestra organización. Allí me cogí bastante con él. Rápido el compañero pastor David Ramos de aquel entonces quiso abrirme paso porque él vio que Dios estaba tratando conmigo, que tenía llamado. Llegó luego mi hermano y nos encaminamos a ese proyecto de levantar ese grupo familiar, ese grupo musical evangelístico. Los componentes todos eran hijos de pastores que estábamos allí en Humacao, y pues mi hermano era el pianista, yo pues era el cantante principal y tocaba la guitarra, y así por el estilo. El baterista era otro hijo de otro pastor, el saxofonista hijo de otro pastor. Éramos todos músicos, inclusive el bajista de aquella ocasión, que lo voy a decir porque era el esposo de la hermana Noemí Pérez. Allí nos reuníamos en la casa de la practicar, y allí hasta que Dios abre una puerta para irme a California, no con el propósito de irme a quedar, pero había una campaña grande en California con el evangelista allí Ávila, era la primera vez que visitaba, y mi tía era pastora en California, en San Fernando Valley, y ella me invita a ser uno de los cantantes de esa campaña allá en San Fernando. Entonces, empezamos los preparativos, mi hermano mayor y yo, para irnos a cantar, con el propósito de regresar. Ya teníamos casa, mi esposa y yo teníamos casa ya en Puerto Rico. Pero casi llegando los últimos meses, el Señor pone en mi corazón de mudarme completamente. Y me abrió las puertas. Entonces, dejo la casa rentada en Puerto Rico y me voy a California a cumplir con ese compromiso, pero también a tratar de establecerme. Allí estuvimos como especie de un año como miembro de la iglesia de mi tía, y ayudándole hasta que mi padre llega y empieza a pastorear a una iglesia,
Y allí me voy con él, mi hermano y todos, seguimos con él. Pero allí, estando yo como copastor ya de mi papá, como copastor de mi papá. Bonito, Sí, como copastor de mi papá, me abre puertas el Señor y me tocan las puertas para que yo vaya a Alaska, a una pequeña obrita que había de militares dentro de la base, para ver si yo me arriesgué, fui. Y allí el Señor empezó a tratar conmigo. Fui allí, la primera experiencia pastoral fue allí, y de ahí me saca para California de vuelta. ¿Qué tiempo estuvo en Alaska? En Alaska yo estuve 8 meses solamente. 8 meses. Fue pero me imagino que es una experiencia tremenda. Lo que no me aguantó allí en Alaska era el frío. 60 bajo cero bajaba. Y realmente para mí eso fue... Me gusta el frío, pero ya era demasiado. Era demasiado. Regresé a los 8 meses y ahí me fui a pastorear una iglesia en Stockton, California. Y ahí el Señor me fue llevando ya, todavía era joven, y llevándome a la pastoral directamente. Ok, qué bien. Sí. Entonces, ahí estuvo pastoreando ¿qué tiempo? 1 año y 6 meses en Stockton, California. Y sí. Entonces, ¿qué hace el Señor con Abiud Torres después de ese año y medio? Bueno, es que mi padre enferma. Mi padre se pone bien delicado, estuvo de cama por 2 años y algo. Entonces mi padre pide, él era el secretario de la región allá también, y él me pide que vuelva con él a ayudarle. Yo estuve atendiendo la iglesia, como fui el copastor, salí de allí, estuve atendiendo la iglesia por 2 años y pico, que mi padre estuvo encamado. Dios hizo un milagro, luego lo levantó, pero durante todo ese tiempo yo estuve atendiendo la iglesia en San Fernando Valley. O sea, que me saca de allí, el Señor me mueve de allí para volver a la iglesia de mi padre, a atender la iglesia, en lo que cuando él se levanta, él se recupera, entonces es que yo me muevo a Nueva York. Ahí me muevo a Nueva York con planes de acercarme a mi tierra dominicana. Y allí en Nueva York, cuando yo llego, me voy de miembro a una iglesia que era pastoreada por el reverendo Dionisio Acuña, que era el tesorero internacional de nuestra organización hasta hace poco, y fue también vocal. Allí me voy a una pequeña, y a los 6 meses me ubican en una pequeñita iglesia en Brooklyn, Nueva York. Sí, 7 personas, y allí yo voy a atender a esas 7 personas. Dios me prosperó de una manera especial. Allí en Brooklyn reconstruimos el lugar donde estaba la iglesia, hicimos casa pastoral. Allí estuve casi 3 años. Nos entregaron 7 y de allí salimos con una iglesia, dejamos una iglesia de casi como 50 y pico de personas, creo que eran 56 personas en esos 2 años y medio que estuvimos allí, porque me mueve la región a atender una iglesia en Boston, Massachusetts. Y a todo esto estamos hablando de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Toda mi trayectoria en esta organización. Okay. Mi padre de esta organización, mis abuelos de esta organización. Okay. Todos venimos y hemos estado, no conocemos, o sea, podemos decir que no conocemos otra organización porque siempre hemos estado aquí, aunque la conocemos y compartimos, pero toda nuestra trayectoria ministerial y de liderazgo ha sido en nuestra organización. Qué bien. Sí. Entonces llegamos a Boston. Allí en Boston también fue una iglesia pequeña, unos 40 y pico de hermanos que me fueron a entregar con mucho proyecto. Allí tenían un pequeño templo, una casa que convirtieron en templo. Fui a vivir al segundo templo, al segundo nivel de la casa. Pastoreábamos, arreglamos también todo el lugar. Allí tuvimos bastante tiempo, allí tuvimos 16 años de pastorado. Ese grupito de 46 hermanos, cuando nosotros salimos de allí, dejamos allí casi 300 personas. Dios nos prosperó. Yo fui allí con un salario de $100, $100 semanales, y cuando salí pastoreando una de las iglesias más pudientes de la región y que mejor las entendía a la pastoral. No salí porque quise, no salí porque pedí traslado. Lo que me hizo salir de la iglesia de Boston después de 16 años fue que caí como secretario a nivel mundial. Okay. Entonces, al ser como secretario a nivel mundial,
obligatoriamente tengo que desprenderme de la iglesia para tiempo completo y moverme a Puerto Rico. Correcto. Eso fue lo que me hizo salir. Mientras estuve allí en Boston, fui fui presbítero, fui parte del ejecutivo de la región del este. Fui director de misiones allí también. También allá. Fui director de misiones en esa región. Y también, siendo parte del ejecutivo, escalé a la ejecutivo internacional, siendo parte del ejecutivo, donde primero caí caí como vocal en la Bienal de Chicago, la primera que se dio. De ahí subí a la secretaría, no, subí a la vicepresidencia, así fue. Subí a la vicepresidencia internacional, donde estuve, sí, porque como vocal estuve nada más que 6 meses. El vicepresidente renuncia a su posición y yo estaba adentro, y en una elección que se hizo, yo quedo como vicepresidente. Yo era un muchachito. Yo llegué a la internacional con 35 años. 35 años, sí. Y ahí el Señor me da la oportunidad de escalo a la vicepresidencia, donde estoy 4 años. Y estando en la vicepresidencia en la bienal que se hizo, en la primer bienal que se hizo en Los Ángeles, California, ahí yo salgo como secretario porque Fernando Sánchez se retira del Ejecutivo Internacional. Entonces yo caigo como secretario, lo sustituyo, y ahí es que tengo que desprenderme de la iglesia de Boston para trasladarme a la región de Puerto Rico. ¿Y en Puerto Rico cuánto tiempo estuvo? 4 años. Tuve 4 años como secretario. ¿Y cuándo es que llega Abiud Torres a la Florida? Abiud Torres llega a la Florida en el año 2019. Estaba yo... Hace poco. Sí, bueno, estamos ya hablando de unos... 2019. Sí. No, perdón. 2000. En 1997, 98. En el 98, perdón. En el 98. ¿Y cómo fue? Precisamente yo siendo secretario de la región internacional, se da la bienal aquí. Aquí no salgo en nada. Entonces me voy de Puerto Rico a Boston otra vez. Allí estuve 8 meses porque un mes antes de la convención allí, yo llego a la región del este y quedé como director de educación cristiana. Estoy 8 meses trabajando hasta que me llaman para entrevista a la iglesia de Fort Myers. Entonces ahí es que vengo a Fort Myers. Vengo a pastorear a Fort Myers. Cosas de Dios, al mes caigo en el ejecutivo aquí también. También caigo. Al mes de estar aquí pastoreando, caigo en el ejecutivo. Hasta el día de hoy he estado trabajando, ya sea en el ejecutivo o como director de misiones. Porque lo que me provoca a mí, lo que hace que Dios conmigo para caer en misiones, yo estoy pastoreando la iglesia Fort Myers, una iglesia bonita, hermosa, en esta región, pero después de 3 años, 8 meses pastoreando, yo tengo que someterme a una operación de trasplante de riñón. Quizás esa parte no la conocía, de trasplante de riñón. Entonces pido una licencia porque me voy a operar en Boston. Mi hija es la que me va a donar la donante, ella vive allí también. Entonces pido una licencia a la iglesia me da una licencia para irme a operar, estar 6 meses fuera. Pido una licencia al ejecutivo, me la conceden, pero 2 meses antes de yo acogerme a la licencia para irme ya a operar, yo siento del Señor que no debía acogerme a la licencia sin entregar la iglesia y que trajeran otro pastor, porque había muchas cosas en camino. Primero, la operación iba a estar 6 meses, me seguían ellos 6 meses. Un proceso largo, 6 meses. Lo otro, esos 6 meses yo necesitaba tranquilidad para recuperarme bien. No quería estar con el proceso de la atención, la iglesia cómo está llamando, si es un problema, cómo atenderlo. Entonces todo eso me hizo reflexionar. Porque no le iba a hacer bien a su salud. No. Y aunque me dijeron loco, algunos pastores, chacho, pero ¿cómo tú vas a entregar? No entregues, vete. Y la iglesia decía, váyase, opérese, que nosotros
le pagamos el pasaje a su esposa para que venga continuamente 2 veces en el mes. Nos atienden, pero no me sentía cómodo ni seguro en esa parte, entonces entrego. Ahí es que viene a trabajar. Yo entrego, me voy a Boston, me someto a la operación. Después de la operación, como a los 4 meses, tengo que venir, 4 o 5 meses, tengo que venir obligatoriamente a la convención regional. Yo era parte del ejecutivo, se va a celebrar la convención regional, vengo a esa convención y en esa convención yo creo que voy a quedar fuera porque estoy fuera de la región, aunque soy parte, estoy fuera. Pero en esa convención algo curioso surgió porque salgo como subsecretario en esa convención. O sea, que no lo quieren dejar ir del ejecutivo. Vuelvo a salir como subsecretario, yo era vocal, pero salgo como subsecretario en esa convención. Y después de haber salido, se salen todas las elecciones. Cuando se tira la elección de Misiones, yo quedo empatado, ya yo estoy como secretario, quedo empatado en tercer lugar con otro pastor más. Entonces, yo miro al ejecutivo, entonces el ejecutivo me dice, no, corre para Misiones, porque si tú sales, no te apures, nos conviene que tú estés en Misiones. A mí siempre me han agradado las misiones, tengo la pasión por las misiones. Entonces corrí para el desempate. Quedo yo en el desempate, me voy a la elección con los otros 2 y quedo yo electo como director de misiones. Entonces ya tengo que dejar el ejecutivo, la secretaría para que nombre, para que elijan a otro y vuelve a quedar entonces el compañero Juan Evangelista como su secretario en aquella convención y ahí es donde yo caigo como director de misiones. ¿Y ya usted lleva cuántos años? Cumplo 9 años ahora en el mes de abril. De abril, y ya tenemos entendido que culmina con el tiempo reglamentario. El tiempo reglamentario son 8 años, pero la pandemia nos dio ese año de gracia a todo el ejecutivo. Sí, termino con 9 años, gracias al Señor. No puedo seguir corriendo por esa razón. Qué bueno, y nos consta que el reverendo Javier Torres ha hecho un trabajo de excelencia en las misiones y se ve el progreso, ¿verdad? En todas las iglesias que se han levantado, las obras que tenemos, y le felicitamos. Gracias. ¿Y cuáles son los planes entonces ahora cuando se retire? Pues fíjate ¿Se queda en el retiro? No, sigo activo donde el Señor me necesite y la región. Okay. Me retiro de misiones porque no puedo seguir. Es lo que me queda. Pero que si no tuviera que retirarse, se quedaba ahí hasta que Cristo viniera. Bueno, siempre y cuando el Señor así lo quisiera y la región. Claro. Pero el reglamento nos pone el freno sobre ese asunto. Pero sí, fíjate, los planes, he pensado mucho sobre eso, qué quiere Dios o qué va a hacer Dios conmigo. Ahora, combinando el tiempo mío en misiones. Inclusive hubieron unos meses atrás que estuve un poquito, quizás un poquito turbado, porque aquí misiones a tiempo completo, y cuando yo entro a misiones porque yo había entregado a la iglesia, pero ahora es lo único que tengo. Entonces, me vi hasta inclusive tentado a vender la casa. Una casa que acababa de comprar, compré en el 2019, y me vi tentado a entregar la casa, a vender la casa, pero el Señor me detuvo. Alguien me ministró y yo pues lo acepté. Yo no soy muy de eso, con la cuidado a tal en el asunto, pero yo le doy tiempo al Señor cuando el Señor me habla. A ver, si es del Señor, el Señor le cumple. Entonces, me he detenido y he estado ahora, como he hecho en otras ocasiones, esperando en el Señor qué va a hacer Él conmigo, a dónde me va a necesitar, a dónde me va a ubicar de aquí en adelante, de abril en adelante. O sea que debo entender que si se abre una oportunidad nuevamente para el pastorado,
el reverendo David Torres está disponible Eso es así. para pastorear una iglesia. Eso en eso estamos enfocados. Si el Señor nos da la oportunidad de pastorear, o otra vez de abrir la oportunidad, estamos disponibles. Amén. Qué bueno. Disponibles. Bueno, antes de continuar, pastor, quiero decirle a nuestros amigos que nos ven que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en Orlando, en el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 FM, 6.9 AM en Springfield, Massachusetts, Tels TV en Uruguay, en DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Chile, Perú, todo esto a través de Cable TV. También por Radio Vino Nuevo en Missouri, por Roku TV y Apple TV. También nos pueden ver a través de Facebook y YouTube a través de Corazón a Corazón, la entrevista. Estamos hoy en una entrevista con nuestro amigo y hermano el reverendo David Torres, director del Departamento de Misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el área del sudeste de los Estados Unidos de América. Hemos escuchado cómo el Señor lo ha traído hasta aquí, hasta ser el director de misiones, ya terminando su tiempo, ¿verdad?, por reglamentación, pero que está listo para continuar trabajando en la obra del Señor. Pastor Abiud, yo conozco un poco de una experiencia que usted vivió. Tengo entendido que fue a un viaje misionero a Cuba y allá tuvo una situación, un percance que le costó una extremidad de su cuerpo. A mí me gustaría que usted nos contara ese testimonio, porque debemos tener personas que estén escuchando y nos estén viendo, que estén pasando quizás por esa misma situación y estén desesperados, no encuentran qué hacer, pero nosotros sabemos que todo en las manos del Señor tiene remedio, ¿verdad? Eso es así. Así que queremos escuchar ese testimonio. Pues fíjate, Gilberto, estaba en un viaje, como tú mismo expresaste. Yo he ido a Cuba varias veces, he incursionado en viajes de apoyo, de viajes misioneros de apoyo, dando seminarios en la pastoral en Cuba. Y en ese viaje yo estaba con 20 y pico de jóvenes de aquí, incluyendo parte de la directiva de AGEC. Conmigo estaba Mary en ese viaje. Me acompañó Pablo, en ese viaje estaba Pablo también, tu pastor. Estaba conmigo, estaba Manuel Santos, mi pastor, Daniel Rodríguez, habían varios pastores, Moisés Caro, andaba conmigo. O sea, fue un viaje donde Dios nos bendijo grandemente, andaba con un grupo. Allá estuvimos en un campamento en Las Tunas, donde se reunieron allí 100 y pico de jóvenes de Cuba, y donde el Señor logró de una manera especial, con liberación y almas que llegaron al pie del Señor, y pudimos ministrar a los pastores. Estando allí, me empezó una molestia en el pie izquierdo. Me chequeo y veo que el pie está un poquito morado. Yo salí de la Bienal, de aquella Bienal que se dio aquí antes de esa fecha, la pasada Bienal, no esta, la antepasada. Salí con una molestia debajo, una especie de un espuelón, y me estaban tratando, no me querían operar por el asunto de la diabetes, y ellos están buscando formas de ver cómo hacen desaparecer. Pero en este viaje tuve complicaciones y todo el campamento lo tuve con molestia. Cuando terminamos el campamento, que tuvimos 3 días y pico en el campamento, nos proponemos a irnos a La Habana. Siempre acostumbro dejar un par de días de turismo, porque para los que no van, para los que no conocen. Y dirigiéndonos camino a La Habana, hicimos la primera parada en un lugar, ya llevábamos como 4 horas de camino,
para que la gente comiera, y la molestia era mucha. Yo me quito el zapato mientras ellos estaban comiendo para allá, y uno de mis dedos, el penúltimo, estaba totalmente negro. Ya el ver un dedito negro, ya la preocupación empieza, Sí. y más para un diabético. Entonces llamo a Garó, llamo a Pablo, andaba Raymond Jr. y le enseño, mira cómo estoy, yo tengo que hacer algo, tengo que irme a La Habana a ver si consigo un médico o buscar un pasaje para irme. Entonces, es cuestión de urgencia. Sí, de urgencia. Entonces, le dije a Garó y a Pablo, quédense al frente, yo voy con Manuel y con Raymond Jr., yo sigo para La Habana. Cuando voy camino, voy llamando, llamo a mi hijo y empiezo a buscar pasajes. No conseguí pasaje para esa noche, para ese día. Entonces, llegando a La Habana, Manuel conocía una familia joven, la llama porque no aparecían. En Cuba la medicina es de gratis, pero es para los cubanos. Pero logramos conseguir el único hospital que hay en La Habana para extranjeros. Entonces fuimos allí, me atendió un cirujano precisamente, era el que estaba de turno, el médico. Me atendió, me dijo, ¿cuándo usted sale de aquí de Cuba? Y bueno, yo tengo pasaje para 2 días más. Después de 2 días, yo tengo el pasaje para salir. Pero yo estoy aquí oyéndolo usted me dice, pues mire, gracias, porque usted tiene que salir de aquí ya. Usted, si pudiera salir hoy, yo sé que aquí es difícil, no se puede conseguir pasajes, pero si no, salga mañana, porque si usted se queda aquí, usted va a estar muchos años, muchos meses largos aquí, porque usted tiene ahí un problema de circulación y el dedito estaba abierto por un lado, ni sangre botaba, estaba prieto, estaba negro. Bueno, salí de allí y hasta que pudo el hijo mío conseguir un pasaje para el otro día. Al otro día salí temprano, dejé al resto del grupo atrás, me despedí de ellos. Aquí visité 2 hospitales, y ninguno de ellos pues, me daba una buena noticia, todo el mundo, ¿sabes? Entonces, de aquí del Celebration, el Hospital Celebration, fue donde prácticamente me atendieron mejor, pero me dijeron, usted tiene que tratarlo un especialista en lo que usted tiene, y me refirieron entonces a un hospital ahí en Downtown, en Orlando, que es de los mismos Advent Health, que antes no eran Advent Health antes. Pues ahí me chequearon, y pues la noticia no era muy fácil, porque ellos trataron de hacerme un cateterismo. O sea, me hicieron un cateterismo, pero no pudieron llegar, porque el asunto es que las venas del pie abajo son tan finitas que todavía no hay forma de destapar esas venas de llegar allá abajo. Entonces vinieron 2 médicos, uno decía que había que cortar, el otro decía, todavía podemos hacer buscar una solución de cortar solamente el dedo o los dedos, y no el pie. El otro decía no, así que cortar. Bueno, en esta lucha, pues deciden pues, cortar los dedos. Todos los dedos del pie. Todos los dedos del pie. Porque había un bloqueo, estaba rojo el pie, pero ese estaba negro. Cuando el médico me viene a traer la noticia, había una persona allí, un amigo mío, muy querido, que oye la noticia, y prácticamente pues él mismo se agarró la cabeza. Y yo lo miro a él, veo la acción de él, y yo mismo estoy allí sufriendo con la noticia. No es una noticia fácil. Entonces, bueno, pero cuando el médico sale, me quedo con él, y él por darme un consuelo me dice, amigo, bueno, por lo menos, gózate, alégrate y tranquilo, porque por lo menos ya tú has hecho bastante trabajo. ¡Qué consuelo! Tú has hecho bastante trabajo, no has perdido el tiempo, así que por lo menos quédate con esa satisfacción. Yo no le dije nada, pero al poco rato él salió y yo me siento en la cama, empiezo a llorar y a hablar con Dios. Porque lo que me dijo me cortó. Prácticamente
prácticamente me jubiló, me retiró. Yo con mucho deseo de seguir trabajando, creyendo que puedo también trabajar. Pero como lo has seguido haciendo. Exactamente, pero entonces en ese momento que yo estoy ahí solo en el cuarto, que estoy sentado, llorando y hablando con el Señor, hasta aquí llegué, se terminó todo conmigo, el ministerio, todavía tengo fuerte, me llama mi esposa, se da de cuenta que yo estoy en una crisis allí. Mi mamá había venido, estaba con ella y mi hermano. Entonces corren para el hospital, se encuentran conmigo allí y allí me encuentran con esa crisis, o sea, esa crisis mental y emocional. Que no es para mí. Que no es para mí. Entonces, pues pero ya yo estoy oyendo, por oír lo que oí, ya yo estoy declarando ya prácticamente mi final también. Entonces ahí mi hermano se vistió de autoridad. Me dijo, ¿en quién tú estás confiando? ¿En quién tú crees? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Y vas a aceptar lo bueno y no lo malo. Tú no puedes declarar de error. Y allí y eso me hizo callarme, me hizo tranquilizarme y coger valor. Fue lo suficiente para que la fe mía se activara. Es cierto, me cortaron los 5 dedos. Pero mi fe estaba fortalecida. Me cortaron los 5 dedos. Pasé 4 días en el hospital después de haberme cortado los 5 dedos, bajo un dolor inmenso. Nunca se me fue el dolor del pie. Fue más el dolor cuando me cortaron los dedos que el que yo tenía antes. Más se suma la sensación fantasma. Fantasma, sí. Entonces, a los 4 días me mandan para la casa y me ponen una enfermera. A los 2 días o 3 de yo estar a casa, que la enfermera llega, chequea el pie, me dice, aquí hay algo que no está bien. Llama al médico, le mandó una fotografía, el ortopeda, que fue el que me atendió, me dice, tráigame al consultorio. Ahí fuimos al consultorio, y cuando llego al consultorio, que el médico ve el pie, me dice, no funcionó. Oh my God. Que él era el que estaba recomendando que le cortaran los 5 dedos. Otro golpe encima del golpe. Entonces me dice, no funciona, el pie tiene gangrena. Entonces me pregunta, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo sí, cortar el pie. Hay que cortar el pie. Y yo estaba fortalecido en ese, bien fortalecido. Y me dice, ¿cuándo usted quiere ese proceso? Hoy mismo sí se puede. Le contesté, tranquilo, firme, directo. Bueno, me hospitalizan ese mismo día y como a los 3 o 4 días, que precisamente Raymond Rivera era el obispo, y tengo que agradecerle esto todo el tiempo, hizo un viaje para encontrarse conmigo en el día de la operación, estuvo allí, él era el obispo en aquel entonces. Y me cortaron el pie. Con el pie estuve en el hospital, después que me lo cortaron 3 días más, pero sin dolor. Es una cosa increíble. Cuando me cortan el pie, se fue el dolor. Parece que cuando me cortaron los dedos, la infección siguió. Todavía la infección siguió. Le causaba... Entonces me cortaron el pie. A los 3 días me voy a casa. ¿A la altura del tobillo? No, bajo la rodilla. Bajo la rodilla. 5 pulgadas debajo de la rodilla. Entonces, pues ahí quizás algunos pensaban que yo iba a renunciar, no renuncié. Por el contrario, con la silla de ruedas, yo continué haciendo mi trabajo, mis funciones, viajando, supervisando, predicando. Yo cogía y llegaba, me invitaban a predicar, entonces hubieron varios pastores que me invitaron a ver cómo yo iba a predicar. Yo creía que iba a predicar sentado, ¿no? Yo cogía la silla de ruedas, lo miraba, ponía mi pie, la rodilla en ese sillón y ahí me paraba y predicaba. ¿Sabe que perdona que interrumpa, sabe que para muchos de nosotros fue una lección? Sí. Yo era uno de los que me preguntaba cómo el pastor Abiu va a atender tantos compromisos ahora.
¿sabes? Porque es una situación donde ahora viene la prótesis, esto es un nuevo aprendizaje, Sí, o sea, ¿cómo lo va a hacer? Y de verdad que fue una lección para mí también, porque después yo lo veía y yo decía, wow, la verdad es que querer es poder. Sí. ¿Sabes? El Señor fortalece a uno no. y el Señor le da la fuerza, le da la victoria. Y estos testimonios, es que yo estoy impresionado porque primero no sabía lo del riñón, ahora me entero de lo del riñón, pasa ahora por esta situación. ¿Sabes? Son golpes que recibimos y en nuestra humanidad no es fácil. No es fácil. Es difícil, pero entendemos que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, y que independientemente lo que perdamos, Él nos va a dar la fortaleza. Eso es así. Sí, a veces nosotros ponemos excusas por lo que estamos pasando, por las situaciones que estamos viviendo. Y yo he aprendido en el caminar y en todo esto que el Señor me ha permitido vivir, que lo menos que nosotros podemos hacer es poner excusas, lo menos que tenemos que hacer. Cuando Dios se quiere glorificar y te va a usar, no importa los impedimentos que tú tengas, no importa por dónde tú estás pasando, Él se glorifica. Sí, Él es Dios, Él es Dios de poder y Él a mí me ha sabido levantar. He visto la mano de Dios obrar en una manera increíble. Precisamente estaba la región, no eras tú solamente, la región estaba en expectativa, el ejecutivo estaba en expectativa, mi equipo estaba en expectativa. Pero yo, aún con el sillón de ruedas, yo no me detuve de ir a ninguna actividad, no dejé de hacer mi trabajo. Cuando me va el proceso de la prótesis también, Dios me mandó un ángel porque yo estaba en el dilema, ¿qué prótesis? ¿Dónde voy a ir? Esto y lo otro. Cuando llega John Class llega a mi casa, no lo conocía, y me dice, estoy aquí porque me inquietó una noticia que oí, que usted había perdido ese pie. Yo no lo conozco usted, pero me dijeron que usted era el director de misiones y algo me hizo venir aquí. Pues John Class también tiene el mismo pie, sí, tiene una prótesis y él me encamina a donde me ponen la prótesis. Yo, gracias al Señor, me sentí muy alegre porque él me enseñó la prótesis. Sabes que hay diferentes tipos de prótesis. Esta es con succión, esta no tiene gancho, no tiene nada. Es una prótesis bien simple de usar, bien cómoda. Allí pues la administración de ese lugar es otra sorpresa, se sorprende porque yo no estuve mucho tiempo en el entrenamiento. Yo he sido uno de los que más rápido he aprendido a dominar la prótesis en ese lugar. Es que el Señor lo necesitaba, sí. Prisa. Rápido la aprendí a dominar, rápido me acostumbré a ella. Cuando llego a la convención, yo recuerdo que cuando yo llego a esa convención regional, porque habían algunos ya cerca que habían visto por Facebook que yo pude, pero cuando llego a la convención, todo el mundo, cuando van en el desfile protocolar, yo lo recuerdo, todo el mundo mírame. Yo veo los ojos encima de mí, mirando los pies, yo subo la tarima y todo. ¿Sabes? Dios ha sido bueno. Yo recuerdo ese día. Sí. Yo lo vi subiendo para acá. Sí. O sea, Dios ha estado conmigo en todo tiempo. Lo que me dice a mí que, pues, si estoy aquí, si estoy de pie, ha sido por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que ha estado conmigo, que Él ha visto a bien bendecirme y usarme para su gloria. Qué bueno. Sí. Dios es maravilloso. Sí, Dios es maravilloso. O sea, quiere decir que tenemos a Viu Torres para rato. Gracias al Señor. Donde el Señor quiera ponerlo ahora, amén, donde el Señor lo quiera llevar, pero no otra mudanza, ¿verdad? No, mi deseo es porque quedarme. Se ha mudado muchas veces. Sí, yo nunca compré casa, o sea, yo tuve casa en Puerto Rico y después que salí a los Estados Unidos, tuve varias oportunidades de comprar y no quise comprar precisamente porque decía, y yo no sé si es aquí, nunca sentí decir, aquí me voy a quedar o este va a ser el lugar. Pero fíjate, hace 2 años atrás me dispuse y compré una casa. Compré una casa y espero en el Señor no irme de aquí de la Florida. Espero que el Señor me siga usando aquí
los años que él tenga disponible para mí, para usarme, seguimos trabajando aquí en la Florida, en la región del sureste. Qué bueno, qué bueno. Sí. Nos alegramos muchísimo de esa noticia, de que esté bien, de que esté dispuesto, disponible y que su vida esté en las manos del Señor. Eso para que el Señor haga con usted lo que usted quiera. Lo que Él quiera. Bueno, Pastor, estamos en las postrimerías de esta programación. Lamentable, pues me gustaría seguir dialogando mucho más. Sabemos que no tuvimos tiempo de hablar de las misiones. Sí, sí. Pero envíele un saludo ahí a todos los misioneros antes de llegar a la parte final, los misioneros que lo están viendo hoy a través del mundo, los pastores y a su equipo de trabajo. Sí, pues aprovecho esta oportunidad para primeramente saludar a todos los que están en sintonía y los que nos van a estar sintonizando y decirles que no pierdan nunca la fe en el Señor Jesucristo. El Señor es grande, es poderoso. Él obra y Él se deleita en obrar en lo imposible, porque lo posible lo podemos hacer nosotros, lo imposible lo hace el Señor, y tal como me ha usado a mí y he visto su gloria, lo puede hacer. Saludos a todos los misioneros que se encuentran en esas lejanas tierras, que por cierto, no sé si sabías, Gilberto, también hace un par de meses atrás me acaban de nombrar misionero itinerante de Cuba. ¿Oh, sí? Sí, sí. Wow, qué privilegio. Misionero itinerante, para los que no tienen lo que es un misionero itinerante, es que yo soy el misionero, pero trabajo, vivo en los Estados Unidos y voy a supervisar esporádicamente la región de Cuba. ¿Y después de lo de la pierna, ha vuelto a Cuba? Después de la pierna, sí, volví. Volví a Moa, donde tuvimos una actividad extraordinaria, sí, en Moa, estuve en Moa. Así que por si vamos en abril, voy en abril, salgo el día 7, si no me equivoco, el día 7 de abril salgo a Cuba, donde vamos a estar reunidos dos regiones. Wilfredo va a estar conmigo por allá. Aquellos que quieran acompañarme, los invitamos. Pero sí, amamos las misiones, oramos por los misioneros, como hijo de misionero que fui, sigo amando esas misiones, así que estamos pendientes siempre de ustedes en nuestras oraciones. Al equipo de misiones de la región también le envío saludos a los compañeros Carlos Ramírez, que es el subdirector, el pastor de la Dalia, el compañero Dani Rivera Rodríguez, que es el pastor de Stuart, el compañero Wilfredo Pérez, ahora también es parte del equipo, pastor de ahí en Lakewood, y el pastor Rafi Cruz, pastor en Júpiter. Ese es el equipo de misiones que trabaja aquí conmigo. Son hermanos pastores dedicados a la pastoral y dedicados a las misiones que trabajan con AINCO. Les decimos que en este fin de semana tenemos las últimas 5 convenciones misioneras en los distritos. Ya tuvimos 5. Aquellos que puedan llegar, lleguen en su distrito, ubíquense donde va a ser y acompáñenos en las misiones. Así que para mí ha sido una bendición compartir con ustedes en este día, y les insto a seguir mirando al soberano Dios de la gloria. Ahora nos gustaría, pastor, para finalizar, que hay mucha gente que están viéndonos que no conocen al Señor. Uh-huh. Hay otros que se han apartado del Señor, lamentablemente. Uh-huh. Hay otros que están retenidos en sus casas, ya sea por el virus, porque hayan pasado alguna mala experiencia, uh-huh, hayan tenido una situación difícil y se han retenido. Pero me gustaría que a todas esas personas te traiga un mensaje de fe, de salvación, y que nos trajera una oración de salvación por todas estas personas. Seguro, quizás tú que estás escuchando has sido uno de los que has estado en los caminos del Señor, hoy no está. Las razones pueden ser muchas, aunque no hay razón de peso para alejarse del Señor. Las razones las ponemos nosotros y las excusas las ponemos nosotros. Y el enemigo que se aprovecha de esas situaciones para hacernos creer que quizás Dios nos ha abandonado, no nos escucha, nos quita el ánimo, el desánimo, nos desvía, nos desenfoca del camino de la verdad. Por alguna razón u otra nos vamos, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. El Señor
te invita para que tú vuelvas a redimir y puedas darle la oportunidad al Señor en tu corazón de que Él venga a morar a tu vida, de que Él venga a morar otra vez a tu vida y pueda hacer un nuevo pacto contigo, pactos de salvación para ti. Él te promete lo mejor. No hay excusa para servir al Señor. Yo hubiera puesto muchas excusas, pero al contrario, en todas esas excusas que yo quizás hubiese puesto, he visto la mano de Dios obrar tan bellamente para conmigo, que cómo puedo yo abandonar al que me ha dado todo, al que ha sido conmigo todo, desde mi niñez, que ha estado acompañándome, me ha dado la victoria, ha estado en los caminos que yo he estado caminando y me ha dado bendición. He recibido bendición. Tengo una hija, un hijo, 2 hijos preciosos, tengo nietos, todos sirven al Señor y adoran al Señor de una manera u otra. Por lo tanto, tú amigo que estás ahí, si nunca has caminado, yo te invito a experimentar, te invito a conocer, te invito a que vengas y le des la oportunidad también al Señor. No digas que cuando el Señor me toque, el Señor te está tocando en este momento, te está llamando a través de las palabras, a través de este testimonio, te está tocando. Este es el momento, que tú no lo quieras entender de esa otra cosa, pero este es el momento que el Señor ha permitido que tú escuches lo que estás escuchando para que entiendas que Dios es real. Amén. Entiendas que el único camino de solución, y más en este tiempo donde el mundo vive en crisis, donde el mundo vive temeroso con este asunto de la pandemia, no es la vacuna, no estoy en contra de la vacuna, yo me vacuné por si acaso, sí, pero no es la vacuna la que te va a salvar, no es el médico el que te va a salvar, no es el gobierno, no es el presidente, no, la solución, el único camino de salvación para tu vida se encuentra en Jesucristo y Él está dispuesto a recibirte, a aceptarte y a darte la oportunidad de ser su hijo con una herencia en los cielos. Por lo tanto, no pierdas el tiempo, no corras más, no sigas huyendo. Ábrele tu corazón a Cristo y Él está ahí esperando por ti. Así que no hay otro momento para que tú lo pierdas más. Ven a Jesucristo, que Él te va a salvar. ¿Podemos orar? Oramos. Padre, gracias te damos por este gran momento, privilegio y oportunidad que tú me has dado junto a Gilberto de estar aquí, saliendo al aire, dando parte de mi testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, dando parte de mi testimonio de cómo tú me has llevado a través de los años hasta el presente. Te doy gracias una vez más por lo grande que ha sido para mí. Yo pido en esta hora que todas estas personas que nos están sintonizando a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, que están en diferentes lugares, escuchando en diferentes países, que en esta hora nos escuchan, que tú les ministres a ellos, aquellos que están desesperados, desamparados, angustiados, afligidos, que tú puedas traer consuelo a sus vidas, que tú traigas salud a los cuerpos enfermos, que en este momento ellos puedan sentir sanidad en sus cuerpos, porque virtud sale de ti y llega a sus vidas y ellos sientan el toque tuyo. Mira, aquellos que están encadenados, yo, Padre, pido para que las cadenas se caigan, sean rotas y puedan recibir liberación, que sus oídos sean abiertos para que escuchen tu palabra y la acepten, te acepten a ti como su Salvador. Mira, los misioneros, trae fortaleza, provee todo aquello que haga falta en sus vidas, dale la victoria y que ellos puedan seguir cumpliendo con la misión que tú has puesto sobre sus hombros, quizás algunos fuera de su tierra, lejos de su familia. Padre, protégelos, cuídalos, suple toda necesidad y obra para que tu evangelio siga expandiéndose a través de todos los confines de la tierra y las tierras y las naciones sean salvas para ti. En tu nombre, Señor, clamamos por todos ellos, clamamos por las naciones, clamamos por los gobiernos, clamamos por la familia y pedimos tu cobertura especial. Gracias, Señor, por este privilegio que me diste de estar aquí junto a Gilberto y esta oportunidad de salir al aire. Gracias, Señor. Gracias, amén. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Reverendo Abiud Torres, ha sido un enorme placer, un privilegio, la oportunidad que me ha dado de
de compartir este ratito Gracias. tan ameno con usted. Y a todos mis amigos les quiero dar las gracias por sintonizarnos. Quiero decirles que esto ha sido una producción de Quelaya Media Group y esperamos que el Dios de paz sea con vosotros. Bendiciones. Bendiciones.